Razonamiento y pensamiento humano. El razonamiento es una habilidad que todos usamos diariamente, aunque rara vez nos detenemos a pensar en cómo funciona. Desde decisiones simples, como qué ropa vestir según el clima, hasta cuestiones complejas, como resolver problemas matemáticos o elegir una carrera, el razonamiento está siempre presente. En este video, exploramos cómo nuestra mente procesa información, toma decisiones y enfrenta los retos del día a día. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. En términos simples, razonar es el proceso mental que nos permite analizar situaciones, comparar alternativas y llegar a conclusiones. Este proceso no sucede al azar, involucra diferentes áreas del cerebro, conexiones neuronales y también nuestras emociones. Para empezar, imaginemos el cerebro como una orquesta. Cada instrumento, o área cerebral, tiene un rol específico, pero para que la melodía del razonamiento fluya, es necesaria la dirección de un maestro, la corteza prefrontal. Esta parte del cerebro es responsable de tareas como planificar, tomar decisiones y regular nuestras emociones, funcionando como el director que coordina la sinfonía neuronal. ¿Por qué debemos entender cómo funciona nuestro razonamiento? La respuesta es sencilla, porque define cómo interactuamos con el mundo. Todo lo que hacemos, desde resolver problemas hasta relacionarnos con los demás, está influido por cómo razonamos. Por ejemplo, 1. Elegir una ruta para ir al trabajo, aquí usamos el razonamiento lógico. Analizamos variables como el tráfico, la distancia y el tiempo. 2. Decidir qué comer en un restaurante, este razonamiento involucra tanto lógica, considerar el presupuesto, como emoción, que nos apetece. 3. Resolver un conflicto con un amigo, aquí entran en juego la empatía y el razonamiento emocional, intentando comprender los sentimientos de ambas partes. En esencia, el razonamiento es la herramienta que nos permite navegar las complejidades de la vida y detrás de cada decisión está la actividad de miles de millones de neuronas trabajando en conjunto. Para entender cómo funciona el razonamiento, necesitamos una noción básica del cerebro. Aunque tiene muchas áreas especializadas, las que más contribuyen al razonamiento son 1. Corteza prefrontal. Es el centro ejecutivo del cerebro, encargado de la planificación, el pensamiento lógico y la toma de decisiones. 2. Amígdala. Una pequeña estructura que procesa emociones, lo que puede influir en nuestras decisiones. 3. Hipocampo. Responsable de almacenar y recuperar recuerdos, esenciales para aprender del pasado y aplicarlo al presente. 4. Corteza parietal. Participa en tareas matemáticas y espaciales, como calcular distancias o resolver problemas geométricos. Por ejemplo, cuando decides si comprar un teléfono nuevo, estas áreas trabajan juntas. La corteza prefrontal evalúa si puedes pagarlo, el hipocampo recuerda experiencias pasadas con otras marcas y la amígdala puede hacerte sentir emocionado o ansioso por la compra. El razonamiento no es un proceso único, adopta distintas formas según la situación. Los principales tipos son: 1. Razonamiento deductivo. Este tipo sigue la lógica clásica, de una regla general sacamos conclusiones específicas. Ejemplo: todos los mamíferos respiran aire. Un perro es un mamífero, por lo tanto, respira aire. Es útil para la resolución de problemas en ciencias y matemáticas. 2. Razonamiento inductivo. Parte de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales, aunque no siempre garantiza conclusiones certeras. Ejemplo: si ves que todos los días llueve por la tarde en tu ciudad, puedes concluir que es probable que llueva en las tardes. 3. Razonamiento abductivo. Este es el razonamiento de las hipótesis. Trata de encontrar la explicación más probable para un conjunto de hechos. Ejemplo: si encuentras un vaso roto en la cocina y escuchaste a tu gato saltar momentos antes, podrías concluir que el gato rompió el vaso. 4. Razonamiento emocional. Las emociones influyen profundamente en cómo razonamos. Decisiones como ayudar a un amigo en problemas a menudo no siguen la lógica, sino un impulso emocional. El cerebro no es una máquina fría y lógica. Las emociones interactúan constantemente con el razonamiento, a menudo de maneras inesperadas. Un ejemplo famoso de esta interacción es el caso del paciente Phineas Gage, un obrero del siglo XIX que sufrió un accidente que dañó su corteza prefrontal. Aunque sobrevivió, su personalidad cambió drásticamente. Antes era amable y responsable, pero después del accidente se volvió impulsivo y tomaba decisiones irracionales. Este caso demostró que la corteza prefrontal, junto con las áreas emocionales, juega un rol crucial en equilibrar lógica y emoción. El razonamiento es una de las capacidades que distingue a los humanos de otras especies. A lo largo de la evolución, nuestros cerebros desarrollaron una corteza prefrontal más grande y compleja que la de otros animales, permitiéndonos resolver problemas complejos, trabajar en equipo y crear herramientas.
Por ejemplo, mientras que un lobo puede usar el razonamiento básico para cazar, un ser humano puede diseñar trampas, planificar estrategias y aprender de errores previos para mejorar en el futuro. Comprender cómo razonamos no solo es interesante, también es útil. Nos permite mejorar nuestras decisiones, identificar errores en nuestro pensamiento y desarrollar habilidades como el pensamiento crítico. Por ejemplo, 1. Reconocer sesgos cognitivos. Todos somos propensos a cometer errores de razonamiento, como confiar demasiado en información inicial, sesgo de anclaje, o buscar solo datos que confirmen nuestras creencias, sesgo de confirmación. 2. Tomar mejores decisiones. Al entender cómo funciona nuestro cerebro, podemos entrenarlo para ser más lógico y menos impulsivo. Relación entre pensamiento y razonamiento. El pensamiento y el razonamiento están estrechamente relacionados, ya que ambos son procesos cognitivos esenciales que nos permiten interpretar el mundo, resolver problemas y tomar decisiones. Sin embargo, aunque están conectados, tienen diferencias clave que los distinguen. El pensamiento es un proceso amplio y general que implica manipular información en nuestra mente. Es una actividad mental que nos permite crear ideas, imaginar, recordar, analizar y planificar. Por ejemplo, el pensamiento crítico permite evaluar información de manera lógica y sistemática, el pensamiento creativo genera ideas novedosas o soluciones únicas, el pensamiento abstracto trabaja con conceptos no concretos como justicia o amor, el pensamiento convergente permite resolver problemas específicos y el pensamiento divergente permite explorar múltiples soluciones. El razonamiento es una forma específica de pensamiento que utiliza la lógica para llegar a conclusiones o resolver problemas. Es un proceso más estructurado y deliberado, basado en reglas y principios. El razonamiento es un subtipo de pensamiento. Es una forma de pensamiento lógico, mientras que el pensamiento incluye otros procesos más amplios, como imaginar y soñar. Todas las formas de razonamiento son pensamientos, pero no todo pensamiento implica razonamiento. Ambos son esenciales para la solución de problemas. Mientras que el pensamiento genera posibles ideas o estrategias, el razonamiento evalúa cuál es la más lógica o efectiva. El razonamiento depende de la calidad del pensamiento. Un pensamiento claro y organizado facilita un razonamiento lógico. Por otro lado, el razonamiento puede estructurar pensamientos dispersos, ayudando a enfocarse en lo relevante. El pensamiento incluye aspectos subjetivos, emocionales y creativos. El razonamiento, en cambio, busca apegarse a principios objetivos y sistemáticos. Ejemplos. 1. Pensamiento. Imagina que estás planeando unas vacaciones. Piensas en destinos, fechas y actividades. Este proceso incluye recuerdos, creatividad y preferencias personales. 2. Razonamiento. Después, evalúas las opciones usando lógica. ¿Qué destino es más económico? ¿Qué fechas son más convenientes? ¿Qué plan es más seguro? Este análisis deliberado utiliza razonamiento. El pensamiento y el razonamiento son herramientas cognitivas complementarias. El pensamiento proporciona un marco amplio para explorar y generar ideas, mientras que el razonamiento se enfoca en analizar esas ideas de manera lógica para tomar decisiones o resolver problemas de manera efectiva. Zonas clave del cerebro para el razonamiento. Aunque todo el cerebro está involucrado en mayor o menor medida en el razonamiento, hay áreas específicas que desempeñan roles destacados. 1. Corteza prefrontal, es el centro del razonamiento. Aquí se generan planes, se evalúan riesgos y se controlan los impulsos. Ejemplo, cuando decides ahorrar dinero para comprar algo importante en lugar de gastarlo en algo inmediato, estás usando la corteza prefrontal. 2. Amígdala. Esta pequeña estructura en forma de almendra es esencial para procesar emociones, como el miedo y la alegría. Aunque no parece lógica a primera vista, la amígdala influye en nuestras decisiones. Ejemplo, si decides no cruzar una calle porque sientes miedo al ver un auto venir a gran velocidad, tu amígdala te está protegiendo. 3. Hipocampo. Responsable de la memoria y el aprendizaje, permite que apliquemos experiencias pasadas al razonamiento actual. Ejemplo, si recuerdas que antes te equivocaste al confiar en alguien poco confiable y decides actuar con cautela, el hipocampo está trabajando. 4. Corteza parietal posterior. Ayuda a integrar información sensorial y espacial, esencial para resolver problemas prácticos. Ejemplo, cuando ensamblas un mueble siguiendo instrucciones visuales, esta área está activa. 5. Cerebelo. Aunque tradicionalmente se asocia con el movimiento, investigaciones recientes sugieren que también influye en la cognición y el razonamiento, especialmente en tareas que requieren precisión. Conexiones neuronales. ¿Cómo trabajan juntas estas áreas? El razonamiento no ocurre en una sola parte del cerebro. Es el resultado de una compleja red de conexiones entre diferentes regiones. Las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos y neurotransmisores. Ejemplo, cómo el cerebro razona frente a un dilema. Imaginemos que estás en una cafetería y debes decidir entre un pastel de chocolate y una ensalada de frutas. ¿Cómo actúan las distintas áreas del cerebro?
1. La corteza prefrontal evalúa los pros y los contras de cada opción. Pastel, es delicioso, pero alto en calorías. Ensalada, es saludable, pero menos apetecible. 2. La amígdala contribuye con una respuesta emocional, como el antojo por el pastel. 3. El hipocampo recuerda experiencias pasadas, como cuando disfrutaste el pastel o te sentiste bien eligiendo algo saludable. 4. La corteza parietal ayuda a visualizar cómo se verá cada opción en tu plato y anticipar su experiencia sensorial. Al final, tu decisión dependerá de cómo estas áreas colaboren y qué factores tengan más peso en tu razonamiento. Pensamiento lógico y crítico, ¿qué son y por qué son importantes? El pensamiento lógico y crítico son dos habilidades fundamentales que utilizamos, a menudo de manera inconsciente, para comprender el mundo, tomar decisiones y resolver problemas. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno tiene características únicas. 1. Pensamiento lógico, se basa en la aplicación de reglas y principios para llegar a conclusiones claras y consistentes. Ejemplo, si sabes que todos los perros ladran y tu mascota es un perro, puedes deducir que tu mascota también ladra. 2. Pensamiento crítico, implica analizar, evaluar y cuestionar información para tomar decisiones informadas. Ejemplo, si alguien te dice que su perro no ladra, pero tú sabes que es un perro, podrías investigar más para entender si existen excepciones, como razas más silenciosas. Ambos tipos de pensamiento son esenciales en la vida diaria, desde resolver problemas simples hasta abordar dilemas éticos complejos. Etapas del pensamiento lógico y crítico y cómo puedes mejorar estas habilidades. El pensamiento lógico sigue una estructura organizada, casi como resolver un rompecabezas. Este proceso se puede dividir en 3 etapas principales. 1. Identificación del problema o la pregunta. El primer paso para pensar lógicamente es entender cuál es el problema o pregunta que deseas resolver. Ejemplo, supongamos que estás decidiendo qué carrera universitaria estudiar. Tu pregunta inicial podría ser, ¿qué opción es mejor para mí? 2. Recolección de información relevante. Reúnes datos y hechos necesarios para tomar una decisión informada. Ejemplo, investigas cuáles son las opciones disponibles, sus costos, las perspectivas laborales y tus intereses personales. 3. Formulación de una conclusión. Usas los datos recopilados para llegar a una conclusión lógica. Ejemplo, si descubres que te apasiona la biología y tiene buenas perspectivas laborales, podrías decidir estudiar biología. Ejemplos de razonamiento lógico en acción. 1. Razonamiento deductivo, va de lo general a lo particular. Ejemplo, premisa general, todos los gatos tienen bigotes. Premisa específica, mi mascota es un gato. Conclusión, mi mascota tiene bigotes. 2. Razonamiento inductivo, va de lo particular a lo general. Ejemplo, observación, todas las manzanas que he comido hasta ahora son dulces. Conclusión, probablemente todas las manzanas sean dulces. Este razonamiento no siempre garantiza una conclusión correcta, ya que puede haber excepciones, manzanas ácidas. 3. Razonamiento abductivo, busca la explicación más probable para un conjunto de hechos. Ejemplo, si escuchas un ruido en la cocina y ves a tu gato allí, es razonable concluir que el gato hizo el ruido. El pensamiento crítico, cuestionando lo evidente. El pensamiento crítico va más allá de seguir reglas lógicas. Consiste en evaluar información, detectar errores o sesgos y formular juicios razonados. Características del pensamiento crítico. 1. Es reflexivo, implica detenerse a analizar antes de actuar. 2. Es inquisitivo, busca más información cuando algo no está claro. 3. Es imparcial, intenta evitar prejuicios y evaluar todas las perspectivas. Ejemplo de pensamiento crítico, imagina que lees un titular sensacionalista en las redes sociales, el chocolate cura todas las enfermedades. En lugar de aceptarlo como verdad, un pensador crítico preguntaría, ¿de dónde proviene esta información? ¿Hay estudios científicos que lo respalden? ¿Quién podría beneficiarse de esta afirmación? Este análisis protege contra la desinformación y ayuda a tomar decisiones más fundamentadas. Las etapas del pensamiento crítico. El pensamiento crítico también puede dividirse en varias etapas. 1. Reconocer la información inicial, identificar el problema o afirmación que se está evaluando. Ejemplo, es cierto que el ejercicio mejora la salud mental. 2. Investigar y evaluar evidencia, buscar información confiable y analizarla. Ejemplo, consultar estudios científicos sobre la relación entre ejercicio y salud mental. 3. Analizar argumentos, examinar la lógica detrás de las afirmaciones. Ejemplo, ¿este estudio tiene una muestra suficiente para ser representativo? 4. Llegar a una conclusión, basarse en la evidencia recopilada para formar una opinión o tomar una decisión. Ejemplo, con base en los estudios revisados, parece que el ejercicio efectivamente mejora la salud mental. Obstáculos comunes en el pensamiento lógico y crítico. Aunque estas habilidades son esenciales, a menudo enfrentamos obstáculos que pueden distorsionar nuestro razonamiento. 1. Sesgos cognitivos.
Errores sistemáticos en la forma de pensar. Ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que respalde nuestras creencias y ignorar la que las contradiga. 2. Falta de información. Si no tenemos todos los datos necesarios, nuestras conclusiones pueden ser incorrectas. Emociones intensas. 3. Aunque las emociones son importantes, pueden nublar el juicio lógico. Ejemplo, una persona enojada podría tomar decisiones impulsivas que no son racionales. 4. Pensamiento en grupo. A veces, seguimos la opinión de la mayoría sin cuestionarla, lo que puede llevar a decisiones incorrectas. Ejemplo, aceptar una opinión popular en el trabajo sin evaluar sus méritos. Ejercicios para mejorar el pensamiento lógico y crítico. Estas habilidades pueden desarrollarse con práctica constante. Aquí algunos ejercicios prácticos. 1. Resolver acertijos y problemas lógicos. Los acertijos te obligan a pensar de manera estructurada y lógica. Ejemplo, si un tren tarda 3 horas en recorrer 300 kilómetros, ¿a qué velocidad viaja? 2. Practicar debates. Participar en debates fomenta la evaluación de argumentos y el desarrollo de juicios críticos. 3. Analizar noticias. Elige una noticia y evalúa su fuente, evidencia y posibles sesgos. 4. Escribir un diario de decisiones. Reflexiona sobre tus decisiones diarias y analiza si usaste razonamiento lógico o emocional. Un caso práctico. Aplicar pensamiento lógico y crítico. Imagina que tienes que decidir si invertir en una nueva empresa tecnológica. Aquí se muestra cómo podrías aplicar estos principios. 1. Pensamiento lógico. Evalúas los datos financieros, las proyecciones de crecimiento y el estado actual del mercado. 2. Pensamiento crítico. Te preguntas, ¿es confiable esta información? ¿Hay algún sesgo en los datos presentados por la empresa? ¿Qué opinan los expertos? 3. Conclusión. Combinando ambas habilidades, decide si la inversión es prudente o demasiado arriesgada. Si este video te ha parecido interesante, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Además, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Gracias por tu colaboración. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.